Hola, ¿qué tal? ¿Me ven? Sí, sí, te vemos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Vamos a ir empezando la segunda jornada de ponencias del primer Congreso Internacional Virtual Afín sobre salud reproductiva y de la mujer. Tenemos una ponencia menos, que es la ponencia de Jessica Harrison, que no pudo conectarse por un problema de salud personal. Pero bueno, vamos a empezar por la ponencia de Pía Rodríguez Garrido. Pía es de la Universidad de O'Higgins en Chile. Eh, y sí, las voy a ir presentando a medida que avancemos con la mesa. La ponencia de Pía se titula Maternidad y discapacidad cuando la conceptualización violencia obstétrica no es suficiente. Pía, estás por acá, ¿no? Sí, ahí Sí, acá estoy bien. estoy, Santiago. Hola. ¿Quieres empezar? Vale, vale. Empecemos. Les voy a compartir pantalla. Buenas tardes a todas las personas que están en este momento viendo el Congreso y, bueno, buenos días para mí. Acá son las 7:30 de la mañana en Chile. Entonces voy a compartir. Ahí me confirmas, Santiago, si se ve la pantalla completa, por favor. A ver, yo no la estoy viendo. Se ve, se ve. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve bien. Vale, vale, perfecto. Bueno, como decía Santiago, como bien presentaba, esta es una ponencia que es parte de un objetivo de investigación que estoy desarrollando dentro de una investigación un poco más grande. Y este objetivo tiene relación con maternidad y discapacidad cuando la conceptualización violencia obstétrica no es suficiente. Y ahí vamos a ver a lo largo de esta presentación qué importante es generar puentes, pero no para separar o para invadir, sino que más bien para articular y conectar ciertas perspectivas teóricas y praxis también que sean al interior de distintos escenarios como la maternidad y la violencia obstétrica. Entonces, un poco parece que hay un audio abierto que no es el mío, Santiago. Ahí, gracias. ¿Qué hace? Ahí va, vale. Entonces, bueno, estas son mis líneas de investigación que he venido trabajando hace ya unos 10 años aproximadamente y que tienen relación con los derechos sexuales y reproductivos, con los estudios de género y salud, con los estudios críticos de la discapacidad recientemente, con los estudios de maternidad y maternaje, con la ética del cuidado, la maternidad y nacimientos y con las epistemologías feministas situadas. Para efectos de esta investigación en particular, me centré en tres grandes áreas o tres aspectos de mi línea de investigación que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad, con los estudios críticos de la discapacidad, particularmente con los estudios feministas, y con los estudios de maternidad y maternaje. Un poco de contextualización, yo les explicaba al principio que esta es una investigación que deviene de una macroinvestigación, un macroestudio, que tiene relación con mi investigación postdoctoral que estoy haciendo actualmente en la Universidad Estatal de O'Higgins, que se ubica en la ciudad de Rancagua de Chile. Y la investigación se titula Mujeres en situación de discapacidad y sus procesos de maternidad, experiencias en contextos rurales de Chile. Esta es una investigación que aborda tres grandes aristas que tienen relación con la discapacidad, con la ruralidad y con los procesos de maternidad de las mujeres madres. Esta es una investigación, como bien muestra aquí el mapa geográfico de Chile. Como pueden ver, es un país bastante extenso. Para quienes no lo ubican, está ubicado geopolíticamente en Sudamérica y cuenta con 16 regiones, dentro de las cuales yo voy a hacer mi investigación en la zona centro-sur del país. Estas regiones son la región de O'Higgins. Chile se divide en regiones, entonces mi investigación va a ser en la región de O'Higgins, en la región de Ñuble, en la región del Biobío y en la región de la Araucanía.
Estas regiones las consideré principalmente porque representan en términos estadísticos el mayor porcentaje de personas mayores de 5 años que tienen algún tipo de discapacidad en el país. Por ese motivo se seleccionó. Y esta es una investigación de corte cualitativo, en el cual la construcción de la información o la co-construcción con las mujeres participantes se va a realizar a través de 3 técnicas. Uno es las entrevistas en profundidad, los mapeos corporales, que entiendo que Serena habló un poquito antes, y los grupos de discusión. De esta macroinvestigación que les comentaba, devienen distintos objetivos y uno de ellos tiene que ver con este, que se vincula a la violencia obstétrica. Un poco también para contextualizar respecto a las mujeres en situación de discapacidad y sus procesos de maternidad. Les puedo contar que las mujeres con discapacidad, como bien saben, están expuestas a una mayor precarización, sobre todo en contextos geográficamente empobrecidos o que pertenecen a los sures globales, como en el caso de Latinoamérica y el Caribe. Tienen, por ejemplo, o se enfrentan a dificultades en el acceso a educación sexual y reproductiva, en el derecho de protección y reparación frente a actos de violencia obstétrica o gineco-obstétrica, y por supuesto en el ejercicio libre de la maternidad. Lo interesante de estas cuestiones es que todo ello está, bueno, a excepción de la violencia obstétrica, está incorporado dentro de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, emanada del año 2006 desde la ONU, y respecto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos se encuentra en el artículo 23, que tiene relación con la familia, y en el artículo 25, que tiene relación con la salud. Sin embargo, sabemos que en la práctica real estos artículos lamentablemente no son respetados. Por otro lado, y como me imagino ya lo han definido previamente mis compañeras, la violencia obstétrica se define como la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres por parte del personal de salud. Esta es un breve extracto que tomé de la ley de Venezuela, que es cierto, como bien saben también es el primer marco jurídico que aparece acá en Latinoamérica respecto a incorporar o abordar la violencia obstétrica dentro de su ley. Y aquí viene la dificultad de alguna manera, es que los estudios que abordan la violencia obstétrica no reconocen la realidad de las mujeres con discapacidad. Y cuando hago esta afirmación tiene que ver porque efectivamente he hecho un estudio respecto a ello, que se los voy a mostrar ahora, y al no reconocer implica que invisibiliza o no visibiliza la realidad de las mujeres con discapacidad. Aquí vemos algunas imágenes que me imagino también que ustedes han visto, ya sea en sus propios cuerpos, han podido encarnar este tipo de situaciones o les han contado, ¿cierto? Algún familiar, alguna amistad que lamentablemente ha tenido que ser víctima de estos actos y ejercicios de violencia ginecobstétrica en distintas imágenes que son vinculadas al nacimiento propiamente tal. Vemos a mujeres en posiciones no recomendadas, como la posición de litotomía, que es esta posición recostada. Vemos a mujeres amarradas, como en este caso de la imagen que está acá abajo, amarrada de los pies. Vemos acá, por ejemplo, cómo le están practicando una maniobra de Christeller, que es esta maniobra que se presiona al fondo del útero, ¿cierto? Para, entre comillas, apresurar o ayudar el trabajo de parto. Y así una serie de imágenes como esta donde la paciente, porque aquí efectivamente son pacientes, están en una posición pasiva respecto a su ejercicio de derecho, está recostada en una posición de litotomía, con sus piernas abiertas, mostrando todos sus genitales y a vista y paciencia de todas las personas que están en el recinto sanitario. Por lo tanto, aquí vemos distintas imágenes las cuales manifiestan explícitamente actos de violencia ginecobstétrica durante el proceso de nacimiento. Y vemos también otra cosa que coincide mucho y que lo trabaja también Serena Brigidi, ¿cierto? Que tiene que ver con la cultura institucional que rodea todo este aparataje del saber poder, ¿cierto? Respecto a las instituciones médicas. Es decir, hay toda una cultura institucional que avala y perpetúa en el tiempo esta serie de conductas y que por eso es tan complejo incorporarlo en un marco jurídico, o es tan complejo erradicarlo, sacarlo de las instituciones médicas, porque es parte un poco del proceso de construcción de los y las profesionales del área de la salud. Y aquí
mi investigación se centra en mujeres que son madres y que tienen una situación de discapacidad. Pero aquí vemos el caso de una madre, una mujer madre chilena, que su hija, posterior al parto, debido a un acto de violencia obstétrica, quedó con una situación de discapacidad. Entonces vemos cómo la violencia obstétrica y la discapacidad están fuertemente imbricados de distintos espacios. Un poco para presentarles el panorama internacional, Venezuela presenta un marco legislativo respecto a la violencia obstétrica en el año 2007, algunos estados de México también en el mismo año, y Argentina por su parte en el año 2004 y posteriormente la reforma del 2009. A nivel nacional, es decir, acá en Chile, existe un observatorio de violencia obstétrica que se crea en el año 2014 y que tiene mucha relación y articulación con otros observatorios de violencia obstétrica en Latinoamérica y en Europa. En el año 2018 se crea la primera encuesta, se aplica la primera encuesta sobre nacimientos en Chile, la cual contó con alrededor de la participación de más de 11.000 mujeres que respondieron a esta encuesta virtual. Posteriormente, y justamente ayer se dio nuevamente el diálogo en la sesión en la Cámara de Senado respecto al proyecto de ley Adriana. Brevemente les comento que este es un proyecto de ley que intenta legislar respecto a la violencia gineco-obstétrica. Y se llama Adriana porque es la madre de Trinidad. Adriana fue víctima de violencia gineco-obstétrica con causa de muerte de su bebé inútero que se llamaba Trinidad. Y en el año 2021 se presentan diversos estamentos y también organizaciones de la sociedad civil en un consejo superior, ¿cierto?, que participa activamente asesorando al Ministerio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, incluyendo al Observatorio de Violencia Obstétrica de Chile. Ahora, en términos concretos, ¿cuál es la relevancia de esta situación respecto a las mujeres con discapacidad? Por un lado, tiene que ver con pensar o repensar, mejor dicho, la posición política y de derecho de la mujer en situación de discapacidad y de todo su proceso de maternidad. Cuando yo hablo de los procesos de maternidad, me guío o me oriento por los estudios de maternidad y maternaje que hablan de que este proceso incorpora no tan solo la maternidad en términos de crianza, sino que también en términos de proceso de gestación, parto, posparto, puerperio, lactancia, crianza, cuidados, etc. Eh, en ese sentido, pensar esta posición política de las mujeres implica entonces develar una cuestión que diversas autoras eh, que participan, ¿cierto?, dentro de los movimientos feministas de la discapacidad han develado, y que tiene que ver con la construcción subalterna que se evidencia en la omisión de los colectivos reivindicativos de mujeres, es decir, las mujeres con discapacidad no son parte de estos movimientos. Además, existe una subvaloración de la maternidad en el contexto social, ¿cierto? Varias autoras ya lo han develado, ¿cierto? Y existe aparte un cuestionamiento del ejercicio de la maternidad por encontrarse en una situación de discapacidad. Permiso, yo estoy con un poco de alergia. Por lo tanto, existe, no quiero hablar de triple discriminación ni de intersección, porque aquí el tema sobrepasa un poco estas dinámicas, son más bien a nivel estructural. Esto tiene que ver con que, por un lado, las mujeres con discapacidad están invisibilizadas en los movimientos feministas, a su vez, la maternidad está subvalorada a nivel social y cultural y político, y a su vez, las mujeres en situación de discapacidad que son madres representan un cuestionamiento ante la sociedad, es decir, por el carácter asexuado, infantilizado, asistencialista que se tiene por sobre las mujeres madres con discapacidad. Yo les contaba antes que entonces esta investigación, esta microinvestigación deviene de un objetivo, ¿cierto?, que tiene que ver con sistematizar la evidencia científica, artículos científicos respecto a qué es lo que existe en la evidencia respecto a maternidades de mujeres en una situación de discapacidad y violencia obstétrica, es decir, qué es lo que existe en la materia. Y lo que principalmente abordan los estudios tiene relación con las esterilizaciones forzadas, que se ven expuestas muchas mujeres, sobre todo con discapacidad psicosocial o con neurodivergencia o también
con discapacidad intelectual. Por lo tanto, cuando se hace esta búsqueda y se encuentran los estudios que hablan de la materia, de alguna manera de la omisión de sus derechos sexuales y reproductivos, se enfocan principalmente en la esterilización forzada. Sin embargo, no conceptualizan este tipo de cuestiones dentro de las violencias gineco-obstétricas. Por lo tanto, sí, Hola, tía, por favor, perdónanos, pero tenés que ir redondeando, si podés, vamos por 14 minutos. perfecto, voy finalizando. Entonces, este estudio, esta sistematización, encontró en general un pool de 171 artículos y a partir de todos los procesos de los criterios de inclusión y exclusión quedaron en 9. ¿Qué es lo que dicen estos 9 artículos en conclusión? Elaboré una categoría porque efectivamente, como les decía al principio, el dilema es que la violencia obstétrica como concepto no incorpora otras realidades de otras mujeres que también la encarnan. Por lo tanto, he ido trabajando en un concepto que es la violencia obstétrica capacitista hacia mujeres con discapacidad. Y un poco estos artículos lo que dicen en conclusión es que la violencia obstétrica es evidentemente una violencia de género hacia mujeres con discapacidad, que existe una omisión epistémica y del cuerpo individual, social y político de las mujeres durante su proceso de maternidad, que existe una necesidad inminente por una atención digna, consciente y situada en la realidad de estas mujeres con discapacidad. También una necesidad inminente de que el equipo de salud se capacite y tenga un enfoque derecho respecto a la atención reproductiva, y mayor injerencia en las mujeres con discapacidad en la discusión en el desarrollo de orientaciones y normativas técnicas en la materia, como por ejemplo una política de cuidados de la primera infancia que hay en Chile que se llama Chile Crece Contigo. Y para ir finalizando, algunas reflexiones que he realizado posterior a estas investigaciones o paralelo a estas investigaciones, que tiene que ver con una concepción un poco más política de la maternidad, ¿cierto? También en cómo yo soy matrona de profesión, sin embargo me he dedicado a la investigación, no obstante, cómo mi disciplina, la matronería, la obstetricia, se ve interpelada frente a estos hechos y por lo tanto al ser interpelada tenemos que manifestarnos respecto a ello y tomar medidas en el asunto. Y así emana este artículo que se hizo a nivel de una sistematización nacional en el cual participé, de matronas y Ya, matrones por la perdón, erradicación. tenemos que darle paso a Victoria. Estamos muy ajustados por el tema de los transcriptores que tienen que descansar, son trabajadores y nos matan. Perdón. Vale, ¿me permites terminar? Como partí 5 minutos tarde, si no es problema para ti, porque yo también partí tarde, ¿me permites? Termino la otra diapo y Si no tenemos finalizo. la ronda de preguntas donde podemos seguir discutiendo, pero por favor en 30 segundos. Respeto a los trabajadores que tienen que transcribir solamente. Gracias. Vale, pido respeto también para mí porque también partí tarde. Y aquí unas últimas también trabajos que estuve realizando ahora y que tienen que ver directamente con esta investigación que trata sobre geografías de buen nacer y respecto a maternidades y discapacidad. Muchas gracias. Listo. Bueno, gracias. Seguimos con Victoria Corte de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca, que nos va a contar su ponencia, una aproximación antropológica a la objeción de conciencia, el caso del Estado de España. ¿Estás por ahí, Hola, Victoria? buenos días, buenas tardes. Bueno, la cámara no la puedo iniciar, no sé si lo hacen ustedes. Ahí está, ahí va. Voy a presentar. Bien, ahí se ve, ¿no? Se ve, pero no Eh, en pantalla completa. Ahí va. Ahora sí. Bueno, buenos días, buenas tardes. Este trabajo se llama Una aproximación antropológica a la objeción de conciencia, el caso del Estado español, y lo que presento es una síntesis de la revisión bibliográfica realizada en una estancia postdoctoral en la Universidad de Málaga, dentro del área de Historia de la Medicina. De alguna manera, este trabajo surge de la combinación de mis actividades como militante en lo que fue la Marea Verde en Argentina, que terminó legalizando la intervención voluntaria del embarazo en diciembre del 2020, y
todo el debate que se suscitó dentro del movimiento feminista en relación a la cláusula de la objeción de conciencia. Si bien somos conscientes que en la actualidad sería imposible, sobre todo por lo peligroso que sería no incluir esta objeción dentro de las prácticas abortivas, pero sin embargo es necesario conocer la experiencia que otros países tienen en relación a la objeción de conciencia, para garantizar un real acceso a este derecho, ¿no es cierto? Entonces, así es como surgió esta investigación postdoctoral, y parto de algunas hipótesis. Una de ellas surge de la antropología médica crítica, y que puede sintetizarse como el resultado de repensar los límites entre la ciencia y la creencia, entre la biomedicina y la cultura, e incluso con desarrollos en el descubrimiento de lo creencial o mágico dentro de la propia biomedicina. Entonces, en este campo ubicamos este trabajo, considerando que la objeción de conciencia es un elemento mágico, religioso, creencial, que pervive, en el sentido de supervivencia de Williams, en la biomedicina. Por otro lado, a partir de las lecturas feministas, Silvia Federici o Rita Segato, todo lo que es la crítica decolonial, partimos de que la penalización sistemática hacia las prácticas abortivas surge en el momento de la Inquisición, y esta va a ser reforzada, esta degradación de las mujeres, esta exclusión del salario, etc., como señala Federici, va a ser reforzada con la conquista blanca en el Nuevo Mundo, ¿no es cierto? Y acá es interesante pensar las múltiples direcciones que ha tomado lo que fue todo el evento de la conquista. Con este evento, sí, lo que surge es una mirada anatómica sobre los cuerpos, es una esencialización de los cuerpos que va a dar lugar a la raza y el género, una clasificación de las gentes en inferior y superior. Y como propone Rita Segato, esta esencialización de lo biológico va a provocar un encarcelamiento biológico en los cuerpos otros. Estos cuerpos otros los podemos sintetizar como los cuerpos racializados y también los cuerpos femeninos. Las mujeres entonces van a adquirir el estatus de cuerpos vencidos al perder el control sobre la reproducción, tanto inmediata, y esto recae sobre las propias sujetas, como también en la reproducción de la especie. Y esto va a recaer, como señala Rita Segato, en la esfera de la politicidad femenina. Bueno, la fecha de 1969 es una fecha clave, ¿sí? Porque es el momento en el que el Reino Unido incluye la objeción de conciencia para su propia legislación, y en el mismo momento también la aplica a todos los países del Commonwealth. Entonces, esta fecha es clave porque a partir de 1969 ya no se van a aprobar leyes de ILE ni de IBE sin objeción de conciencia. Y a su vez el lazo colonial, ¿sí?, queda establecido, y de manera, esto me parece interesante, de manera completamente sincrónica, ¿sí? No es que hablamos de un pasado y de un futuro, países desarrollados o subdesarrollados, ¿no? Sino que en este momento, frente a la objeción de conciencia, se aplica a partes del globo en el mismo momento. Este cuadro tiene que ver con la cuestión metodológica. Como les decía, lo que se hizo fue una revisión bibliográfica de la producción española. Se trabajó con el buscador Dialnet y se utilizó la palabra objeción de conciencia, y se obtuvieron resultados desde la década del 60 hasta la actualidad. En las décadas del 60, 70 y 80 predominan los artículos de revista provenientes de las ciencias jurídicas y de la teología, mientras que ya a partir de la década del 90 también aparecen producciones del campo de la salud, de ciencias de la salud. Las primeras décadas fue algo así que me pasó, digamos, con el trabajo de campo, fue algo muy opresivo, ¿sí? Todos los textos provenientes de la teología, la negación del paciente, que la principal paciente es la mujer, y en realidad se pone en duda, y el principal paciente puede ser ese feto no nacido, ¿no es cierto? Bueno, una cuestión preliminar en relación a la definición de la OC, ¿sí? Se define como la imposibilidad de cumplir con las exigencias de la ley o autoridad por considerar que las propias convicciones entran en contradicción con el mandato prescrito.
¿sí? Entonces, los autores lo van a definir como una forma de incumplimiento del derecho, y una de las cuestiones que circula constantemente es el núcleo, es el eje poder individual, poder estatal, ¿sí? Individuo, sociedad. Se habla del peligro de un totalitarismo de la conciencia individual, ¿sí? Y esto también va a traer algunos problemas a los sistemas. Entonces, uno de los problemas pues, es el de proporción, el de cantidad de objetores que puede tolerar un sistema. Por ejemplo, en Francia se debatió la posibilidad de que se mantenga en secreto quiénes sean los objetores de conciencia, pero esto fue desestimado porque es necesario conocer la cantidad de objetores con los que cuenta un sistema médico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Ruiz Miguel escribe que la objeción de conciencia no puede ser generalizada porque implica el incumplimiento de la ley, y por eso actúa como una excepción y nunca se puede configurar como mera alegación, dice, excepto en materia de aborto. Esto ya lo escribe en el año 1996. Entonces, la forma que tienen los poderes para restringirla es sometiéndola a procedimientos administrativos, burocráticos, comités de evaluación, e impidiendo la objeción de conciencia institucional. Esto es difícil también porque va a estar, es un límite muy difícil con lo que es la desobediencia civil. Bueno, yéndonos ya a, digamos, a lo que se ha encontrado en la revisión bibliográfica, lo que los autores afirman, los diferentes autores, es que la objeción de conciencia surge con el cristianismo ante la negativa de tomar las armas. Entonces, la Iglesia se oponía de una manera generalizada a la objeción de conciencia, hasta que con el correr de los siglos de la presente era, se produce una simbiosis Iglesia y Estado que desarrolló una solidaridad recíproca. En esta situación, entonces, la Iglesia ya no alega la objeción de conciencia como un derecho colectivo, es decir, para todos los cristianos, sino que la va a restringir solo para sus clérigos. ¿Sí? Entonces acá comienza a aparecer este sesgo de clase dentro de la objeción de conciencia. Vamos a pasar, ¿sí? Pero bueno, el autor Rodolfo Kusch, reconocido como de la crítica decolonial, ¿sí? Va a hablar de los médicos como los nuevos profesionales que van a sustituir a los sacerdotes en las ciudades. Y yendo al eje, las mujeres encarceladas en su biología. Encontramos el texto de Rebecca Cook y Bernard Dickens. No lo encontramos en la plataforma Dianet, pero sí fue referenciado en uno de los artículos, y a partir de ahí yo lo busqué. Estos autores van a hablar de la inspiración, que fue la inspiración posfeudal la que enfatizó en el estatus espiritual del no nacido. Van a decir los autores, bueno, los intereses del no nacido no habían tenido interés en la ley, ¿sí? La ley no solo reconoce derechos a las personas desde el momento de su nacimiento, ¿sí? Entonces, este cambio, el interés por los intereses espirituales como mero recurso, recién apareció en el siglo XIX, ¿sí? En 1869 específicamente para el Reino Unido. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que se encuentra? Que los intereses del no nacido prevalecen sobre los intereses de las mujeres. Y sí, lo que se encontró en la revisión bibliográfica fue todo una revisión de los antecedentes jurídicos de Estados Unidos, porque en 1914 este país declaró el derecho por el propio cuerpo. Derecho sobre el propio cuerpo. Y a su vez, este derecho puede entrar en contradicción con el interés prevalente del Estado. Entonces, acá, ¿qué es lo que aparece? La objeción de conciencia por parte de usuarios, ¿sí? religiosos, que se oponen a determinados tratamientos médicos. Y lo que se va a encontrar es que a las mujeres este derecho es recurrentemente negado, ya sea porque son madres, sea porque están embarazadas, o porque pueden llegar a embarazarse, ¿sí? Entonces, uno de los textos dice, incluso se llega a ordenar la intervención
quirúrgica sobre una madre embarazada con objeto de impedir la muerte del hijo no nacido que se derivaría del fallecimiento de la madre. ¿Sí? Entonces, ante una misma situación de objeción de conciencia ante determinados tratamientos médicos, a los jóvenes varones, por ejemplo, se presenta el caso de un joven de 34 años, varón, padre, al cual sí se le otorga la objeción de conciencia porque se considera que el bienestar de los niños no va a interferir en la conducta religiosamente motivada, ¿sí? Es decir, al varón sí se le otorga la objeción de conciencia aún en una situación similar. En el caso español sí aparece una situación de este tipo en 1979 cuando se le niega la objeción de conciencia a una mujer testigo de Jehová que necesitaba una transfusión de sangre posterior a un reciente parto. Esta mujer se niega a recibirlo, firma una declaración exoneradora de responsabilidad. Sin embargo, el médico jefe insiste en la transfusión de sangre, requirió mandato judicial y finalmente intervino la policía y esta mujer fue transfusionada. La mujer, a pesar de la transfusión, muere. Su viudo inició un juicio y el Tribunal Supremo exonera de responsabilidad al juez de instrucción, ya que este obró en protección de la vida de la paciente. ¿Sí? Entonces también vemos cómo la objeción de conciencia, cuando es solicitada por usuarias, termina también como un privilegio del género masculino. Otro gran elemento que aparece en la bibliografía en las décadas del 70, 80, 90 es la distinción entre la objeción de conciencia al servicio militar, que fue aprobado, legalizado en 1978, y la objeción de conciencia a las prácticas a la ILE, fundamentalmente, de 1985. Entonces, acá aparece cómo la objeción de conciencia muta, cómo se transforma cuando son los sujetos femeninos los que ingresan como objeto y sujeto de la objeción de conciencia. Entonces, mientras que en el servicio militar, en todos los países del mundo es necesario presentarla por escrito, en España, nos vamos a señalar ahora solamente en España la objeción de conciencia en prácticas médicas se expresa oralmente, no existe obligación de formalizar la solicitud, ¿sí? Entonces se descarta el documento escrito. Este es el elemento que considero es el esencial para entender la objeción de conciencia como un elemento mágico creencial. En relación al servicio militar, existe un tribunal que evalúa y que puede denegar la objeción de conciencia, mientras que en la profesión médica la OC solamente es declarada, no hay evaluación, no hay investigación que compruebe la veracidad de los criterios, no se reclama ampliación de alegaciones. Por otro lado... Victoria, deberíamos ir acabando porque ya se han pasado los 12 minutos que tenías para despacio. Por favor. Bien. Gracias. Bueno, entonces, en síntesis, solo voy a ir a esto de la cuestión de la performatividad, ¿sí? Esto que decíamos, el eliminar el documento escrito de la objeción de conciencia médica, ubica a la objeción de conciencia en el plano de la performatividad, es decir, hay un cambio de paradigma, ¿sí? La oralidad se define como un proceso que carece de autor porque se produce en colectivo, es performática, es más anacrónica que cronológica y carece de linealidad. Judith Butler, cuando aborda la cuestión de la performatividad en relación a los cuerpos trans, fundamentalmente, ella habla de un desfasaje que se produce entre los códigos de conducta, que podríamos entenderlos como códigos deontológicos, y su ejecución mediante la performance, ¿sí? Es esta alteración la que permite la ruptura con la norma, ¿sí? Entonces es un cambio de paradigma, podríamos decir que es un paréntesis que se abre en el sistema biomédico, racional, escrito, científico, que permite la introducción de un elemento religioso creencia. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias. Vamos a seguir con Mariana Montaño y Margaret Wagner de la Organización Compañeros en Salud de México, con experiencia y retos de un proyecto para erradicar la violencia obstetricial en Chiapas. Hola, ¿qué tal? Buenos días en México para todos. Creo que ya son tardes en Europa. Y bueno, entonces sí les voy a hablar de pues esta experiencia y los retos que hemos presentado al implementar un proyecto pues buscando, ¿no?, erradicar la violencia obstétrica. Y bueno, pues el contexto, estamos ubicados al sur de México, en el estado de Chiapas, frontera con Guatemala. Y bueno, el contexto es que Compañeros en Salud fortalece el sistema de salud público de esta región. Es una zona montañosa y pues son comunidades rurales, principalmente hablantes de español. Y bueno, ¿qué hace Compañeros de Salud? Trata de optimizar el funcionamiento de las clínicas del gobierno. Entonces brinda servicios gratuitos, pero fortalece estos espacios con personal clínico, con insumos, con materiales, con medicamentos, de forma que funcionen lo mejor posible. Y bueno, en este contexto, pues las mujeres también son vulnerables porque no conocen sus derechos y muchas veces no han salido, ¿no?, pues de estas comunidades en las que viven. Y cuando tienen que viajar por alguna razón para atención o algo, muchas veces pues son las primeras veces a las que se enfrentan pues a un hospital, ¿no? Y bueno, en México en el 2016 fue la primera encuesta que se realizó a nivel nacional y esta reportó que el 33.4% de las mujeres entre 15 y 49 años habían sufrido, ¿no?, algún tipo de maltrato durante la atención de su parto. Y bueno, pues como vemos en la imagen, esta es la típica atención que viven las mujeres cuando acuden a los hospitales en México. Y pues se deja a un lado por completo el bienestar y las necesidades de las mujeres. Y pues la violencia obstétrica, como ya se ha mencionado mucho en estos foros, pues es muy amplia, ¿no? Va desde agresiones verbales, psicológicas, intimidaciones, regaños, que las ignoren cuando hacen preguntas sobre ellas o sobre su bebé, que realicen procedimientos sin su consentimiento. Y bueno, aquí nada más son dos citas, ¿no? Una mujer en nuestra región, ¿no? Dijo el médico a la mamá de la parturienta: quien es el médico tuvo yo, quien sabe más tuvo yo, y que en el hospital hacen tactos, ¿no?, a cada rato. Y bueno, una enfermera obstetra también comentaba, ¿no?, que la violencia obstétrica es una cosa que se vive todos los días. Algunos médicos gritan a las pacientes, no les hacen caso, las regañan y no las dejan moverse. Y bueno, en este contexto, pues sí, nosotras sabíamos que las mujeres era una de las principales razones por las que no querían atenderse en una institución, ¿no?, para no sufrir este maltrato. Y es así como se inicia este proyecto, esta casa materna, que es una casa de partos. Está a un lado de un hospital rural, pero bueno, aquí se brinda una atención centrada en las necesidades de las mujeres, con un trato digno y respetuoso. Y bueno, son enfermeras, obstetras y parteras profesionales quienes brindan esta atención. Pues sí, está centrada en atención de mujeres que no tienen criterios, que no tienen alto riesgo. Y bueno, también es un sitio de formación, entonces también enfermeras y parteras con este mismo perfil pueden formarse, ¿no?, dentro de este espacio y aprender este modelo. Y bueno, en esta como línea de tiempo, en el 2016 todavía no existía la casa materna, entonces enfermeras y parteras inician con este modelo dentro del hospital.
A la par se inicia pues el acercamiento con las parteras tradicionales y a finales de ese año es que se propone, ¿no?, la construcción de este nuevo espacio, de esta casa materna. Y esto porque finalmente el hospital pues sí cuenta con una infraestructura que no facilita una atención centrada en la mujer, además de que dentro del hospital pues enfermeras y parteras quedaban debajo de los médicos, ¿no? Y era muy difícil poder brindar una atención distinta. Y bueno, el municipio construye la casa materna, Compañeros en Salud la fortalece para que su operatividad sea de forma óptima. Y es hasta agosto del 2017 que se comienza a brindar una atención dentro de este espacio de la casa materna, pero aún así era muy complejo que pudieran ejercer de forma autónoma, ¿no? Siempre estaba las discusiones, las negociaciones con el personal médico del hospital. Y es hasta enero del 2019 que mediante la firma de un convenio legal, pues ya se respalda este modelo y da autonomía, ¿no?, a las enfermeras y a las parteras. Y es así como el modelo se puede llevar a cabo al 100%. Y bueno, ya para agosto del 2020 logramos que este espacio pues funcione 24/7. Y bueno, esto nada más para mostrar, ¿no?, que es un camino que toma pues años y son pequeños pasos que se van dando en el tiempo. Pero bueno, todo para mejorar la atención que reciben las mujeres. Y bueno, estos son algunos logros que hemos tenido, que ahora pues el personal dentro de la casa materna puede ejercer de forma autónoma. Incluso hemos visto que personal del hospital, tanto médicos como enfermeras, han incorporado varias características de este modelo a sus prácticas. Las mujeres están satisfechas con la atención que se da dentro de la casa materna. Pues la Secretaría de Salud del Estado ahora pues reconoce y respalda el modelo. Y pues como ya comenté, ¿no?, es un sitio de formación y pues hasta la fecha 50 parteras y enfermeras obstetras se han formado en este sitio. Han concluido un año de servicio social que pues es un año obligatorio en México para estas carreras, para las personas que estudian estas carreras. Y pues bueno, hemos logrado disminuir, prácticamente eliminar las episiotomías. Las mujeres pueden elegir la posición en la que quieren tener su parto, pueden elegir el acompañante o los acompañantes que quieren ellas que estén presentes y todo el tiempo pues tienen esta libertad de movimiento. Y bueno, en la foto vemos a la partera Margarita, que es una partera de la región con la que colaboramos mucho. Y bueno, pues también tenemos retos. Pues al ser solo un espacio que atiende mujeres sin riesgo, nos quedamos cortos, ¿no? Y no nos es posible brindar pues el mismo tipo de atención y dar continuidad a mujeres que desarrollan complicaciones o que tienen embarazos de riesgo, de alto riesgo. Y bueno, definitivamente sigue habiendo personal en el hospital que no quiere modificar sus prácticas. La violencia obstétrica sigue siendo normalizada en los grandes hospitales. Además, son los sitios donde se forman médicos y enfermeras y siguen, ¿no?, aprendiendo este tipo de atención de forma pues rutinaria, ¿no?, como lo ven como algo normal. Y bueno, pues lo que hemos aprendido es que sí necesitamos mucha paciencia y perseverancia para llevar a cabo este tipo de cambios y este modelo frente a una resistencia muy fuerte del sistema, ¿no? Y bueno, creo que igual que pasa en otras partes del mundo, en México existen normas, existen leyes, existen guías que no se traducen en un cambio, ¿no?, en la práctica. Entonces no hay una brecha entre toda esta normativa que queda por escrito y su implementación. Y al final de cuentas la atención sigue siendo pues la misma y sigue siendo pues con mucha violencia para las mujeres. Y bueno, pues concluimos que se necesitan seguir aperturando espacios laborales para que personas con un perfil distinto, como son parteras profesionales y enfermeras obstetras, puedan ejercer de forma autónoma y que también pueda haber espacios donde personal se forme
con un modelo distinto, ¿no? Con un modelo centrado en las necesidades de las mujeres. Y pues definitivamente sigue haciendo falta establecer mecanismos para que las mujeres puedan reportar casos de violencia y que se generen cambios institucionales. Y bueno, finalmente la reflexión que queremos compartir es que nosotros ahorita estamos viendo un efecto de onda y pues consideramos que aunque puede ser a menor escala y tomar más tiempo, pues puede ser un poco más eficaz, ¿no? Y son, por ejemplo, este proyecto al venir de abajo hacia arriba y donde se van formando estudiantes que al egresar pues salen y siguen compartiendo este tipo de modelo y ejerciendo este tipo de modelo en otros espacios del país, pues puede tener incluso más impacto que pronunciamientos y decretos y normas que vienen de arriba hacia abajo y nunca terminan por traducirse en pues una realidad para las mujeres, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana. Vuelvo a pedirle a todas las ponentes, perdón por el tema del tiempo, pero bueno, tenemos un congreso muy atiborrado de ponencias bastante apretadas. Abrimos una ronda de preguntitas, así durante 3 o 4 minutos charlamos. No sé si... Yo tengo un par. Me quedé pensando con la ponencia de Pía, cuáles son los diferentes tipos de vulnerabilidades que se sufren según el tipo de discapacidad, porque me imagino que una persona ciega, un paciente psiquiátrico o quizás alguien que tiene diversidad funcional no tiene ni las mismas vulnerabilidades ni, ni el mismo tratamiento. Con respecto a Victoria, a mí la ponencia me encantó, porque yo vengo del palo de la historia, ver cómo se van transformando estas representaciones sobre la objeción de conciencia me parece un laburo súper útil. Me quedé pensando de qué manera en los 60s y en los 70s estas publicaciones estaban reguladas por la censura. Yo no sé si posiciones contrarias que no viniesen desde la teología podían emerger en estas revistas. Y para Mariana, ¿cómo fue el papel de las parteras tradicionales que tuvieron sobre todo en la población indígena mucha importancia en los 70 y en los 80? Estos saberes se incorporaron a los sistemas de salud, ¿cómo emergen ahí? Si hay más preguntas, las sumamos todas, así respondemos en un par de minutitos en el chat. Tampoco. Bueno, les devuelvo Eh, la palabra. Gracias, Santiago, por tu pregunta. Puede ser que en el trayecto se me corte la conexión porque voy viajando. En lo concreto, respecto a tu consulta, más que fragmentar las vulnerabilidades que experimentan las mujeres con discapacidad, acorde al tipo de discapacidad, hay que entender de que son precariedades que experimentan en general las mujeres en momentos como la gestación o el parto. En el caso de las mujeres con discapacidad se da una cuestión también bien asistencialista e infantilizadora respecto a su proceso de maternidad. Ahora, evidentemente hay casos, por ejemplo, cuando hay discapacidad intelectual y por eso también se ha optado por, o sea, el modelo biomédico opta por esterilizarlas. Ay, ¿Aló? se está Sí, cortando mucho. Ya. ahí voy. Lo que comentaba al último es que se entiende también de que las mujeres con discapacidad, entonces ese también es una premisa o un miedo que se tiene desde el modelo biomédico y que por eso también se requiere esterilizarlas para evitar esa procreación defectuosa, entre comillas. Un Sí, modelo bastante... interesante. ¿Victoria o Mariana? No sé. ¿Me repetirías la pregunta, por favor, Santiago, que no te comprendí?
Si por casualidad las publicaciones en los 60s y en los 70s no pueden estar limitadas por la censura del franquismo, ¿no? Y esas otras posiciones más progres no podían aparecer. Cl- No sé, ni idea, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Recién en 1982 aparece el libro Debates sobre el aborto. Sí, sí, está bueno eso que decís. Avanzado la apertura democrática. Claro, y antes era muy sofocante, las lecturas eran tremendas. Algún texto por ahí, pero muy sutilmente se permitía pensar en que, bueno, en la posibilidad del aborto, ¿no? Como una práctica legal, pero muy sutil. Sí, 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 sí. Interesante. Mm. Mariana, ¿te quedó algo que aportarnos? Pues nada más en relación a las partes tradicionales, la verdad es que desde un inicio encontramos mucho pues rechazo al sistema, ¿no? Y pues nos veían como parte del sistema. Y claro que ellas han sufrido mucha violencia y han sido también muy intimidadas, culpadas. Em, entonces, ahorita en estos años realmente lo que hemos trabajado mucho es en intentar reconstruir esa confianza y que sientan y bueno, algunas se han aceptado como este acercamiento y ahora ven como ese espacio y el personal que atiende en casa materna como un espacio seguro, ¿no? Sí. Y se acercan pues incluso para pedir apoyos o ayuda, pero sí nos ha tomado tiempo y hay quienes pues no han querido, ¿no? Por la historia que han vivido en muchos años. Obvio. Bueno, muchísimas gracias a Pero las tres yo tenía una partes. pregunta rápida que hacer. Sí, por favor. Em, bueno, gracias a todas por las ponencias muy, muy interesantes. Tenía una pregunta para Mariana, porque, bueno, no sé, se ha venido un poco a la cabeza claro, porque os habéis encontrado con muchas barreras, sobre todo por parte de los profesionales sanitarios, ¿no? Pero no sé si os habéis encontrado en especial, pues, más barreras de los hombres médicos en relación a las mujeres profe- profesionales ¿no? Profesional sanitario, entonces, no sé si va cambiando un poco también la conciencia sobre la importancia ¿no? de todo esto. Sí, pues lo que encontramos fue mucho miedo al cambio y miedo también por la parte de responsabilidad legal, ¿no? Como que no querían aceptar que otro personal ejerciera pensando que ellos tenían esa responsabilidad legal, ¿no? Si algo se complicaba o si algo salía mal. La realidad es que conforme fuimos avanzando en el proyecto y también conocieron el modelo y la seguridad del modelo, pues la mayoría aceptó y como mencioné, ¿no? Han ido incorporando muchas cosas del modelo a su práctica, pero digo, y aunque es un proyecto a escala chiquita, la realidad es que hemos tenido más resistencia por las mujeres médicas, eh, y la verdad es que sí, incluso ejercen una violencia como pues más fea, ¿no? Pero bueno, pues es como nada más la experiencia, ¿no? De este proyecto. No sé no sé si se traduzca, ¿no? A una realidad más grande en México. Gracias, Mariana. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Seguimos en 10 minutos a la 1:40 con una mesa redonda.